Ok, seguimos con el módulo 2 de farmacología. Ahora vamos a entrar a fármacos antiamebianos. Fármacos utilizados para matar las amebas, ¿no? Unos protozoarios que pueden infestar tanto la mucosa intestinal, el colon, como también otros tipos de órganos, ¿no? Es así que dentro de las amebiasis vamos a ver que este tipo de microorganismos, en especial la entamoeba histolítica, que es la que se considera, ¿no?, de las amebas patológicas, las que infestan el colon, este tipo de ameba, por ejemplo, puede tener una actividad tanto luminal como tisular. O sea, puede afectar el lumen del colon, provocando las famosas diarreas, ¿no?, las colitis por entamoeba histolítica, como también puede afectar de manera tisular a otros órganos, llegando, por ejemplo, a nivel hepático, provocando los abscesos hepáticos, que es muy frecuente en infecciones por este tipo de ameba, así como también a otros órganos. Puede llegar al pulmón, al cerebro, producir a quistes, ¿no?, que son los famosos amebomas, ya que es como una masa granulomatosa que pues llega a producir este tipo de ameba. Es por eso que el tratamiento terapéutico hay que ver dependiendo qué tipo de patología está generando este tipo de ameba. Si está afectando la mucosa, entonces hacemos un tratamiento a nivel luminal, no a nivel de la luz del colon. Pero si ya está afectando las células del colon a nivel tisular o hay afección extracolónico, digamos, fuera de lo que es el tejido del colon, entonces ya se tiene que hacer un tratamiento tisular. Es así que la elección del tratamiento entonces va a ser dependiendo, ¿no?, la patología o dependiendo de la estructura que está lesionando este tipo de microorganismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos una infección intestinal, ya donde la ameba solamente se encuentra a nivel de la luz del colon, ¿no?, que es luminal, entonces basta con dar amebas, o perdón, antiamebianos, ¿no?, que actúen a nivel de la luz intestinal, como el furato de diloxinina, el yodoquinol, que está hecho a base de yodo, o la paromicina, ¿no? Estos fármacos de acá solamente actúan a nivel luminal, no así a nivel tisular. Pero lo ideal siempre va a ser, pese a que la infección esté a nivel luminal, siempre hay que combinarlo con un amebicida que actúe a nivel también tisular, como el metronidazol, el tinidazol, ¿no?, que son amebicidas mucho más potentes y que afectan a nivel tisular. ¿Esto por qué? Porque muchas veces las amebas, si bien se encuentran en la luz del colon, pueden infestar a nivel tisular de un momento a otro, ¿sí? Entonces, para evitar este tipo de problemas que nos puede causar en la terapéutica, lo ideal siempre va a ser combinar los dos para matar a ese tipo de entamoeba histolítica, ¿no? O en todo caso, si no se tiene a la mano como la diloxanida, yodoquinol, ¿no?, la paromomicina, entonces con solo dar metronidazol ya vamos a eliminar a gran cantidad de este tipo de microorganismos, ¿sí? Podemos utilizar alguna alternativa que también se ha visto que tiene bastante actividad contra este tipo de amebas, como las tetraciclinas, por ejemplo, la eritromicina, ¿no? En caso de inflamación del colon, colitis moderada, ¿no?, o aquellos que son ineficaces y que no han respondido al tratamiento inicial, ¿sí? Se puede hacer como de segunda línea, digamos, podemos hacer mano de este tipo ya de antibióticos, ¿sí? Dentro de las infecciones extraintestinales, lo que llega a producir muchas veces la ameba, como los abscesos hepáticos, se ha visto que la combinación de los dos, tanto el metronidazol como un amebicida luminal, es lo más efectivo, ¿sí? La dosis es metronidazol por 10 días, dice que cura hasta el 95% de los abscesos no complicados, ¿sí? En caso de falla, bueno, sabemos que este tipo de absceso hepático se puede tratar muchas veces por medio de quirófano, ¿no?, por aspiración, y muchas veces con un procedimiento quirúrgico ya se puede solucionar el problema. Se puede añadir la cloroquina como ayudante, coadyuvante, ¿no?, para la terapia de los abscesos hepáticos. Entonces hay dos formas para tratar este tipo de patología. Podemos utilizar una combinación de metro más un amebicida luminal,
O en todo caso, si quiere pasar por quirófano, se hace una aspiración del absceso. Entonces, yéndonos al grupo de los fármacos tisulares que actúan a este nivel, ¿no? Que son extraluminales, ¿ya? Ahí tenemos al metronidazol y al tinidazol. El metro es una amebicida de amplio espectro que inclusive es muy activo contra microorganismos gram negativos, contra bacterias. Por eso es que también se utiliza para infecciones por este tipo de microorganismos, ¿sí? Fíjense que el metronidazol, entonces, elimina los trofozoitos de la entamoeba isolítica, pero no penetra los quistes, ¿no? Cuando se enquista la ameba, no llega a penetrar ni el metronidazol ni el tinid, ¿no? Entonces, es un poco complicado cuando se encuentra la ameba en esta fase, ¿ya? Pero fuera de esto, actúa muy bien el metronidazol. El tinidazol es una actividad similar al metronidazol, pero con mejor perfil de toxicidad y dosificación más sencilla. Es decir, que el tinidazol, menos efectos tóxicos y con dar dosis a veces de una sola vez al día es suficiente. Fíjense, viene una concentración hasta de 1 gramo y a veces con dar una sola dosis al día es un poquito más fácil para el paciente que dar metronidazol, que se puede dar hasta veces hasta 2 veces al día, ¿no? ¿Cómo actúan entonces estos amebicidas tisulares? Tanto el metronidazol como el tinidazol son moléculas bien chiquititas y son lipofílicas. ¿Qué quiere decir que es lipofílico? Pues que atraviesan muy fácil las membranas de los microorganismos. Por eso es que el metronidazol también se utiliza para bacterias, porque pues, es muy fácil de atravesar, ¿sí? Entonces, gracias a que son bastante lipofílicas, penetran por difusión pasiva, tranquilitos, la membrana de las amebas y una vez que ingresan allá adentro, porque pues no gastan ningún tipo de energía, empieza el desarrollo de su mecanismo de acción. ¿Cómo ocurre aquello? Bien, dentro de la ameba vamos a encontrar dos grupos de enzimas. Una enzimita que es esta roja de aquí que nos está viendo, que la vamos a llamar la óxido reductasa. Y otro grupo de enzimas que son estas de acá, unas dos hermanitas, que son la ferrodoxina. ¿Sí? ¿Qué hacen estos dos grupos de enzimitas? La oxidorreductasa, que es esta rojita de acá, ¿ya? Lo que hace es prestar electrones al metronidazol. Antes, el metronidazol dentro de su composición química, ¿ya? Presenta un grupo, que es el grupo nitrilo. Uy, perdón, me salí. Este grupo nitrilo de acá, ¿ya? Que es dentro de su estructura química, tiene este grupo nitro. Lo que tenemos que hacer o lo que van a hacer las enzimas es van a agarrar electrones, ¿ya? Va a agarrar la óxido reductasa y se lo va a pasar a la ferrodoxina. Y estas ferrodoxinas van a transportar estos electrones y se lo van a pasar al metronidazol, ¿sí? El metronidazol, todo feliz de la vida, como si fuera un obsequio, va a agarrar estos electrones y lo va a unir a su grupo nitrilo. Los va a juntar, los va a mezclar. Lo estamos viendo acá, ¿sí? Los mezcla. ¿Y qué es lo que ocurre cuando ocurre esta mezcla? Se forman radicales libres de nitrilo. Y como todo radical libre, es altamente tóxico, ¿sí? Tanto para la ameba, ¿no? Y para otros microorganismos. Por eso es que el metronidazol es tan activo inclusive contra bacterias, ¿ya? Por formar estos radicales libres, que es el bactericida espectacular. Una vez que ya se forman nuestros radicales libres, ¿qué va a ocurrir? Estos radicales libres se van a ir directamente al DNA de la ameba y la va a destruir, ¿sí? Y ocurren 4 problemitas. Primero, pérdida de la estructura helicoidal del ADN, o sea, se desnaturaliza esa hélice que tiene el ADN, se va a romper, ¿sí? Y luego se va a fragmentar las cadenas y obviamente si no hay ADN, pues no va a haber síntesis de ácidos nucleicos para la síntesis de proteínas. Y obviamente si no tiene proteínas, pues la ameba muere, los trofozoitos. Y esto también ocurre en las bacterias, por eso es que es tan activo contra bacterias. Es así como es el mecanismo de acción del metronidazol, del tinidazol, ¿sí? Entonces así es como van a actuar, directamente al ADN formando radicales libres. Ahora, este paso solo ocurre en anaerobios, porque el oxígeno en organismos aeróbicos competiría por esos mismos electrones. ¿Qué quiere decir esto? Que estos electrones que nos está pasando la óxido reductasa, ¿sí? A la ferrodoxina,
Si estuviera el oxígeno presente, digamos que fueran microorganismos que necesitan oxígeno para sus fuentes energéticas, como las bacterias aeróbicas, entonces el oxígeno va a competir, él también va a querer estos electrones, porque ustedes saben que los radicales libres también se forman a partir del oxígeno, ¿cierto? Entonces, por eso es que el metronidazol solamente puede actuar contra microorganismos anaerobios, que no haya oxígeno que le pueda quitar estos electrones. Él quiere formar sus radicales libres, no quiere que otro compuesto como el oxígeno forme sus propios radicales libres, ¿sí? Entonces eso es importante tomar en cuenta, solamente en anaerobios, no así en aerobios, ¿sí? Para que no compitan con el oxígeno. Entonces, algunas características de ambos fármacos. El metronidazol tiene una absorción bastante rápida por vía oral, igual que el tinidazol, lo cual tiene muy buena biodisponibilidad a nivel vía oral. Penetra por todos los tejidos por su alta liposolubilidad, entonces tiene un buen volumen de distribución. Su pico plasmático es de unas 3 horas en ambos, unión a proteínas, ambos se unen a proteínas. Su vida media es de 7.5 horas, un poquito más bajo, por eso es que el metro podemos dar a veces hasta cada 12 horas, mientras que el tinidazol es un poquito más largo, hasta 14 horas, lo cual nos permite dar a veces una sola dosis, ¿no? La excreción, ambos se eliminan por el riñón, lo cual obviamente pues tenemos que ver que el riñoncito esté trabajando muy bien, un riñón 10 de 10, para que podamos depurar la mayoría de estos fármacos. Ahora, en insuficiencia hepática, ahora aquí hay una cosa importante. Existen algunos fármacos que se metabolizan y pueden llegarse a eliminar por la vía hepática, por ejemplo el metronidazol. El metronidazol se va a metabolizar a nivel hepático, lo cual nos tiene que hacer pensar de que un paciente con problema hepático o con insuficiencia hepática no va a metabolizar bien el metronidazol, lo cual puede aumentar sus concentraciones y disminuir su depuración. Y ahí estamos hablando de toxicidad. Entonces, mucho cuidado en pacientes con insuficiencia hepática y también mucho cuidado en pacientes con problemas renales, porque ya también existe su eliminación por vía renal. Entonces, usos clínicos. Ya sabemos, metronidazol y tinidazol más están indicados para amebas tisulares y también extraintestinales. Por ejemplo, amebiasis intestinal, metronidazol, tinidazol, muy bueno, ¿sí? Si queremos hacer algo extraintestinal, en lo posible, tendríamos que combinarlo con un antiamebiano luminal, ¿no? Como la paromomicina, por ejemplo, ¿no? Hay que combinarlo. Fíjese para yardiasis, que vamos a ver ahora, el metronidazol tiene muy buena actividad también para yardia, ¿sí? Dosis menores que la amebiasis, tiene una eficacia del 90%, ¿sí? Inclusive, como dice acá, dar a dosis menores, ¿no? Es bastante eficaz para yardia. Para las tricomonas, por eso es que viene metronidazol en óvulos, es muy bueno, tiene una alta actividad contra las tricomoniasis, ¿sí? El tinidazol podemos utilizarlo como alternativa si el paciente es resistente al metronidazol, ¿ok? Entonces son algunos usos clínicos que también podemos utilizar en pacientes con ese tipo de patógenos. Dentro de los efectos secundarios podemos presentar a veces náuseas, cefalea, sequedad bucal, ¿no? Sabor metálico que algunos pacientes pueden referir. Infrecuentes, pero hay que tomar en cuenta mucho la orina oscura. A veces la orina se pinta oscuro, entonces eso no tiene que alarmar al paciente, pues porque puede estar presente, ¿no? Disuria, vértigo, parestesias, algunos efectos raros como ataxia, convulsiones, encefalopatía, neurotoxicidad grave, ¿no? Y en lo posible administrar siempre después de comidas para evitar irritaciones gástricas. Dentro de las interacciones, lo que más nos tienen que tomar en cuenta es el uso de anticoagulantes, ¿no? Los cumarínicos, como las hemorragias, a veces compite, aumenta el efecto de los cumarínicos, ¿no? El paciente que toma, por ejemplo, warfarina puede incrementar su acción y producir hemorragias, así como también pacientes con litio como antidepresivo puede aumentar sus niveles y producir toxicidad. Se da la eliminación de fenitoína y fenobarbital. Ojo con pacientes que están tomando estos tipos de sedantes, ya sean por problemas convulsivos, por ejemplo, ¿no? Rechazan la depuración de simetirina.
En embarazo y lactancia no se ha demostrado, eso sí, que produzca alta teratogenicidad, pero si ustedes se fijan, en la mayoría de los casos se contraindica el uso de metronidazol. De hecho, inclusive se contraindica la lactancia materna, ¿sí? Hay muchas mujeres embarazadas que sufren cuadros infecciosos, ¿no? Durante el periodo perinatal y postnatal. Entonces se contraindica la lactancia materna y también está contraindicada su uso en el embarazo. Entonces es mucho tomar en cuenta eso, ¿sí? Evitar el metronidazol. Otros fármacos, a veces lo que decíamos, ¿no? Acá están los luminales, como la paromomicina, que es luminal. Se ha visto que la paromomicina es muy activo también hasta contra quistes, lo cual por eso es que se combina con tisulares, con el metronidazol para infecciones intestinales o tisulares. Porque el metro va a aniquilar a los trofozoitos y la paromomicina, el iodoquinol o la diloxanida va a aniquilar a los quistes que están ahí en el lumen o en la luz intestinal, ¿sí? Ojo, la paromomicina, iodoquinol y el furato de diloxanida no se utilizan para amebiasis extraintestinales ni tampoco para amebiasis tisulares, ¿sí? Entonces aquí la mayoría son luminales, 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 ¿ok? Algunos efectos adversos, la paromomicina puede producir molestias gastrointestinales, ¿no? El iodoquinol, como sus factores a partir del yodo, mucho cuidado con pacientes con problemas tiroideos, y se ha visto que el furato de la diloxanida puede causar a veces hinchazón de panza, ¿no? Flatulencias y demás. Pero estos no se utilizan para trofozoitos, para infecciones extraluminales ni tisulares. Para eso combinarlos con el metro o con el tinidazol. O en todo caso, inclusive se puede combinar con la nitazoxanida, que es la que vamos a ver ahora. En cuanto a los cuidados, riñón, cuidado con la paromomicina. ¿Por qué? Porque estos se depuran por vía renal, entonces riesgo de acumulación y nefrotoxicidad, ¿sí? Y lo que decíamos, en cuanto a tiroides y a nivel ocular, el iodoquinol puede causar neuropatía óptica y alteraciones tiroideas por la presencia de yodo en su composición, ¿ok? Entrando ya a lo que son los antiamebianos utilizados para Giardia lamblia, ¿ya? La nitazoxanida, este tipo de fármaco, ¿ya? Es una amebicida de amplio espectro, o sea, se utiliza bastante bien y hasta el momento no se ha generado ninguna resistencia, es lo bueno, inclusive es como una alternativa a el metronidazol, ¿sí? Es un profármaco. ¿Qué quiere decir esto? Que la nitazoxanida, como tal, tiene que encenderse dentro del organismo, ¿sí? Entonces, un profármaco como ni el nitrotiazol y saliciclamida. Entonces, tiene que activarse la nitazoxanida para poder actuar directamente sobre las amebas, ¿sí? Se ha visto que su uso es muy bueno, excelente para yardiasis y para Cryptosporum parvum, otra ameba que también es causante de colitis, disenterías importantes, ¿no? También esta actividad, fíjense, contra entamoeba histolítica, inclusive contra el Helicobacter pylori, se ha visto que actúa bastante bien la nitazoxanida, y hasta para el mitiasis, ¿no? Dentro de las infecciones parasitarias por los helmitos como Ascaris, Tenias y Fasciola hepática se ha visto que tiene bastante actividad, ¿no? Entonces, fíjense el espectro que tiene la nitazoxanida. Y lo bueno es que la nitazoxanida es de un tratamiento bastante corto, ¿sí? Hasta 3 días suficiente de la nitazoxanida cada 12 horas. ¿Cómo actúa entonces la nitazoxanida? Similar a lo que hacen los antimedianos tisulares, ya que va a ir y va a actuar directamente sobre la enzima oxidorreductasa, esa enzimita rojita que veíamos y conocíamos. Entonces, esta directamente la inactiva. Por lo tanto, ya no hay quien recoja los electrones y eso va a actuar sobre sus fuentes energéticas de la ameba. Entonces, la ameba no va a tener energía, no va a tener energía para, por ejemplo, actuar sobre sus canales iónicos y demás, lo cual la ameba tiende a morir, ¿sí? Entonces, inactiva a la enzima oxidorreductasa, su metabolismo energético, ¿sí? Y como decíamos en un inicio, la nitazoxanida hasta es una alternativa para pacientes con resistencia al metronidazol, ¿no? Y además que tiene bastante espectro.
Tiene una muy buena absorción, se excreta tanto por orina como por heces, por lo tanto tiene depuración a nivel orinal y a nivel de la bilis, ¿no? Es muy bien tolerada, por eso los pacientes han referido menos efectos como por ejemplo molestias gastrointestinales, no es tanto como en el caso de los pacientes que toman por ejemplo metronidazol. Lo que decía al inicio, su dosis es bastante cómoda para el paciente, 500 miligramos 2 veces al día por 3 días, suficiente, esquema muy cómodo, muy práctico y de muy amplio espectro. Sus mecanismos, bueno, sus usos para yardiasis y para cristosporidiosis. Yardiasis, la nitazoxanida es excelente, pero también se ha visto que tiene efecto y que se puede utilizar el metronidazol o el tinidazol, ¿no? Pero, como ven, dentro de lo que es elección o la comodidad del paciente, ¿sí? Lo mejor es la nitazoxanida porque es mucho más cómodo para el pacientito, ¿no? Entonces, si un paciente con una diarrea por parásitos y no es tan seguro si es ameba o es giardia, no sabemos si es entamoeba coli, histolítica, perdón, si es giardia, entonces, si es Cryptosporidium y demás, entonces, como tratamiento empírico, inclusive se puede dar la nitazoxanida por su espectro que tiene, ¿no? Empíricamente. Bien, entrando al grupo de los antemebianos para las tripanosomiasis, para el Chagas, ¿sí? Sabemos que la enfermedad de Chagas está causada por el tripanosoma cruzi, ¿no? En la tripanosomiasis, que genera dos fases de la enfermedad, una fase aguda y una fase crónica, estando al medio una fase de latencia que dura años en el paciente, y que generalmente la fase crónica ya se manifiesta con las visceromegalias, ¿no? Con una cardiomegalia, megacolon, problemas intestinales, de constipación, etcétera, etcétera. Lo que hay que tomar en cuenta es que los fármacos para la tripanosomiasis, para Chagas, como el benzinazol, el nifurtimox, que vamos a ver ahora, son fármacos que solamente están indicados en fase aguda, no así en fase crónica. ¿Por qué? Porque en fase aguda, cuando ya el parásito ingresa a partir del el vector, que vendría a ser, ¿no? el insecto, la vinchuca, que lo conocemos acá, es en ese momento, en su fase aguda, donde van a actuar estos tipos de fármacos. Ya cuando el paciente ha pasado ya la fase de latencia y la fase crónica, estos fármacos no sirven para nada. El tratamiento está destinado a más un tratamiento paliativo, ¿no? Si el paciente tiene insuficiencia cardíaca por cardiomegalia o si tiene visceromegalias, a veces algunos se someten inclusive a procedimientos quirúrgicos. Ya en esta etapa estos fármacos no sirven para nada, ¿sí? Entonces aquí tenemos los dos tipos de fármacos, ¿ok? Tenemos al benznidazol y al nifurtimox. El benznidazol es un nitroimidazol, tiene igual anillos de nitrilo a nivel de su composición química y nitrofurano del nifurtimox. El benznidazol se administra vía oral con las comidas, al igual que el nifurtimox. Tiene una alta eficacia en fase aguda, lo que decíamos, solamente en fase aguda. En fase crónica no sirve para nada. Si nosotros damos un tratamiento agudo al paciente en una etapa inicial, podemos evitar la progresión de la enfermedad de Chagas y evitar problemas crónicos, ¿ok? En caso del nifurtimox, en fase aguda, ¿no? También para tripanosomiasis africana. En la fase crónica no ofrece beneficio clínico, por eso no sirve de nada, ¿no? Igual que el nifurtimox, es limitado en fase óptima. Efectos adversos, hay dos cosas importantes. Benznidazol a piel, nifurtimox neuro, ¿ok? El benznidazol puede causar problemas de la piel, erupción cutánea, que a veces manifiesta el paciente, en un 30%. Neuropatía periférica y mielosupresión, muy raro. Esto es más característico quizá del nifurtimox, donde sí se ha visto que puede existir neurotoxicidad. El paciente puede presentar insomnio, convulsiones y a veces síntomas gastrointestinales, ¿sí? Es muy importante que los pacientes que tomen benznidazol o nifurtimox tengan cuidado con sinergias con fármacos, especialmente anticonvulsivos, y también con el alcohol. Mucho cuidado, totalmente contraindicado en pacientes con cirrosis hepática, con pacientes alcohólicos. No pueden, porque estos fármacos tienen bastante sinergia y pueden tener efectos tóxicos. Y además con antecedentes de problemas neurológicos, ¿sí? Tolerancia es mejor tolerado que el nifurtimox. Nifurtimox es bien complicado de tolerar. Los síntomas gastrointestinales que produce el nifurtimox
muchas veces ha causado problemas en la adherencia farmacológica por parte de los pacientes, ¿no? Entonces muchas veces se prefiere el benznidazol sobre el nifurtimox, pero no tanto por su eficacia, sino por sus efectos secundarios que puede llegar a producir. Entonces, tratamiento con benznidazol en pacientes que ya presentan miocardiopatía chagásica no revierte el daño ni mejora el pronóstico. Por eso no es un fármaco indicado en etapas crónicas, ¿no? La ventana de oportunidad terapéutica es la fase aguda. Ahí, nada más, o indeterminado, ¿no? El paciente dice que recién está manifestando síntomas que son característicos del parásito, del ingreso del parásito, como por ejemplo prurito, sino de Romaña masa y demás que nosotros vemos en fases agudas de la infección por Chagas. En cuanto a la trypanosomiasis enteroamericana, toxicidad y adherencia, ambos fármacos tienen una toxicidad considerable que complica el cumplimiento de los 60-90 de tratamiento. Decíamos, benznidazol es mucho mejor tratado que el nifurtimox, pero en benznidazol, ¿qué tenemos que vigilar? La piel. Hemos dicho, ¿no? Benzni, cuidado con la piel, nifur, cuidado con la parte neurológica, ¿sí? Y el hemograma, mielosupresión. Podemos ver ahí alteraciones a niveles bajos, una leucopenia, que puede afectar también a los pacientitos. Por eso siempre hay que pedir benznidazol, siempre. Un hemograma, función hepática, función también leucocitaria, para ver cómo están las defensas del paciente. En el caso del nifurtimox, sistema nervioso central puede causar inquietud, convulsiones y lo que más abandonan los pacientes, ¿no? Las dosis, siempre respetar las dosis, 5 miligramos kilogramo día por 60 días del benznidazol o 8 a 10 miligramos kilogramo día de 60 a 90 días para el nifurtimox. En cuanto a tratamientos combinados para el tratamiento chagásico en fase aguda, ¿sí? Ambos siempre con alimentos, mejorar su absorción y reduce la irritación gástrica, especialmente el nifurtimox, que es un poquito la menos tolerada. Y bueno, todo eso sería en cuanto al tratamiento farmacológico de las amebas. Lo más importante y lo más característico en cuanto a este tipo de fármacos, ¿sí?